2019 largamos una serie de charlas y encuentros de la Comisión de Insalubridad y después nos agarró la pandemia. Igualmente Hernán, en plena pandemia, hoy nos acordamos, nos dio una charla virtual en agosto de 2020 que hablaba del estrés durante la pandemia, y por eso la de hoy se llama el estrés post pandemia, porque yo decía que estamos peor. Hernán Escoro es el apodo. Escoro fixe es mi apellido, pero como es medio difícil. Es como la escaloneta, ¿viste? El apellido judío es muy difícil. Es psicoanalista y nos va a hablar un poco del estrés y cómo nos impacta nuestro trabajo, que bueno, la idea es seguir charlando y concientizando respecto de cómo nos afecta nuestro trabajo y cómo necesitamos un régimen especial que nos limite la exposición, con licencias por estrés, 15 días hábiles para todos, reducción horaria sin afectar salarios y reducción de requisitos jubilatorios con 82% móvil del mejor salario en actividad. Lo que nos pasó en los últimos tiempos y nos alarmó bastante, y por eso volvimos a contactar a Hernán, fue que tuvimos 2 suicidios en un periodo breve de tiempo, entre finales de 2022 y enero de 2023, y sacando las cuentas para atrás, por lo menos de lo que tenemos registro, sin números reales, sino lo que sabemos, es que tenemos una tasa de 1 por 5.000 por año, y eso es preocupante, porque lo que nos dijeron en el consejo fue bueno, pero son otras cosas, pero la tasa es la tasa, no podemos tener una tasa mayor que los países nórdicos o que Japón, porque en Argentina los números no sean los mismos. La situación argentina es especial, la del Garrahan creemos que es más específico, peor aún para nuestra salud física y psíquica, y eso insistimos en que es un extremo. Después estamos el resto del montón de base del iceberg, que vamos tocando las paredes, y que en algún momento yo hice la lista de cómo nos sentíamos, y tenemos de 13, 12 requisitos de burnout, pero además empezaría a preguntar cuánta gente, cuántos de nosotros tenemos psicofármacos para antidepresivos, para dormir, uno o más de uno, y eso no puede ser. Además de todas las patologías físicas y cómo se afecta la salud física. Así que sin más preámbulo, Hernán, muchas gracias por venir. Buenos días o buenos mediodías por el horario. Primero quiero agradecer yo a las compañeras y compañeros de la comisión. Creo que es una actividad muy valiosa, no por a quién traen, sino por la campaña y la problemática que se pretende desarrollar y que tiene que ver directamente con las condiciones de salubridad de las trabajadoras y trabajadores de este hospital, y creo que debería ser una iniciativa imitada en muchos hospitales y lugares de trabajo. Agrego lo que decía Igor, yo no les voy a decir lo que les pasa a ustedes me van a decir lo que les pasa a ustedes también, ¿no? Porque, digamos, quienes son sujetos de padecimiento en este momento, yo casi estuve a días de decirles, quedó todavía medio desactualizado el flyer decía el estrés después de la pandemia, ¿no? Y creo que el flyer lo deben haber difundido desde hace 2 semanas. Y les iba a decir, ¿por qué después de la pandemia si la pandemia no terminó? Bueno, la Organización Mundial de la Salud acaba formalmente de declarar la emergencia sanitaria del COVID, por lo tanto podríamos decir que ya estamos formalmente en la etapa post-pandemia, ¿no? No ha ocurrido lo que se suponía y se decía en la época de la pandemia, que se iba a producir, digamos, vieron ese escenario post-pandemia de extremado libertinaje, ¿no? Como que la gente iba a estar, cuando esto se termine, iba a haber una explosión de libertinaje y medio un paisaje medio distópico en la sociedad.
yo podría decir que lo que sí viene ocurriendo, y particularmente en el área de la salud mental, en términos generales después vamos a ir haciendo un zoom y especificando en la problemática de ustedes, sí hay cuestiones que se han agravado. Podemos, tomando, como recién decía Ivonne, ¿no? que creo que en lo que le planteaban con la tasa de suicidio, que dicen, bueno, pero un número es un número, no nos vamos a poner en hacer un debate estadístico, matemático, pero un número crudo refleja, es un indicador, ¿no? En el campo al menos epidemiológico, y refleja en términos cuantitativos también una problemática y un malestar y un padecimiento. Fíjense ustedes, yo no traje números oficiales del Ministerio de Salud de la Nación sobre cuáles podrían ser en términos más generales el impacto subjetivo o las secuelas en el campo de la salud mental, por lo menos en nuestro país o en algunas áreas específicas de la pandemia, porque no los hay. Porque el Estado no ha, al día de hoy, realizado ningún relevamiento oficial como para que uno pueda, o sea, no hay una suerte de INDEC dentro del Ministerio de Salud donde podamos evaluar y relevar cómo ha impactado, digamos, cómo ha influido en distintos sectores de la sociedad la pandemia y la llamada pospandemia. Lo cual habla a las claras un poco de la relevancia que se le da desde un gobierno, o podría decir desde el anterior del anterior, a la problemática en salud mental, desde el punto de vista más general de la población y después focalizando, digamos, y relevando en cada sector. A ustedes les tocó ser un sector, digamos, entre comillas, si se me permite la ironía, con el privilegio de tener un impacto mucho mayor en la pandemia. Yo recordaba, recién lo decía Ivonne, la actividad que hicimos en agosto del 2020, la cuarentena empezó en marzo, abril, mayo, junio, julio, bueno, a 5 meses, todavía estábamos en el ASPO, ¿se acuerdan esas siglas? Todavía era el ASPO, no era el DISPO, el distanciamiento, estábamos en aislamiento. Aramos dijo el mosquito, yo sí, en mi caso sí, pero ustedes eran esenciales, eran trabajadoras y trabajadores esenciales, ustedes tenían que salir de la casa, ¿no? Y fue en ese momento una actividad muy, muy valiosa, muy interesante. Yo incluso lo puse hasta como casuística en una publicación que me tocó hacer no hace mucho, llamado La salud mental, la pandemia invisible, porque habían salido conclusiones a modo de poder hacer un relevamiento bastante clarificadoras, ¿no? Que yo en ese momento lo llamé, y después en la publicación lo escribí como la encerrona trágica. Vieron como las tragedias griegas de Sófocles, que siempre había una encerrona trágica, en base a lo que me decían ustedes mismos en esa actividad y sus compañeras y sus compañeros. En ese momento recuerdo que lo que habían comentado en esa charla era una problemática donde yo le había puesto la encerrona trágica porque no había salida. Lo que me comentaban es que estaban, por supuesto, absolutamente la inmensa mayoría de trabajadoras y trabajadores de acá del Garrahan agotados con el burnout que comentaba Ivonne, ¿no? Con jornadas extensísimas de trabajo. Y recuerdo que en ese momento estaba el problema de las licencias, que me comentaban que quien se tomaba licencia, cuando una trabajadora o un trabajador se tomaba licencia, terminaba haciendo una sobrecarga laboral para su compañero. Entonces, yo me acuerdo que le dije, bueno, quien sí puede tener una licencia psiquiátrica por agotamiento psíquico, vamos a hacer todo el tendal del DSM-4 o el DSM-5 de trastorno de ansiedad, trastorno del sueño, trastorno de angustia, trastorno depresivo, cualquier problemática que uno pueda encabezarlo con la nominación de trastorno, en base a los propios testimonios de ustedes. O se enfermaba de culpa en su casa porque pasaba a ser un privilegiado que vía licencia, y porque se daba el derecho, la licencia no es un privilegio, digo privilegiado entre comillas,
la licencia no es un privilegio, sino que es un derecho, ¿no? Establecido como condiciones de trabajo, se quedaba en su casa porque ya no daba más, pero sabiendo que sobrecargaba a su compañera o a su compañero de su servicio, su sector, ¿no? O se enfermaba, o por culpa en su caso se enfermaba de estrés trabajando. Entonces, había compañeras y compañeros, recuerdo que decían, yo no doy más, pero si yo sé que si me tomo licencia, termino siendo, y un poco surgía, ustedes saben que cada servicio, yo trabajé muchos años en el Hospital Borda, conozco más o menos cómo funcionan los servicios, cada servicio es como una familia, ¿no? Donde a veces es como que se instala el dedito y se tomó licencia, ese sí que, o esa sí que la pasa bien, esa se queda en su casa, cuando en realidad el uso de la licencia es una necesidad sanitaria primaria en determinadas circunstancias, ¿no? Entonces, el uso y tomarse licencia en ese momento pasaba a ser medio una situación de cierta suspicacia por el cuadro en el que estaban viviendo, y había compañeras y compañeros que faltaba que digan, yo necesito la licencia, pero no me la voy a tomar porque no quiero que me señalen el servicio, no quiero sentirme mal en mi casa porque sé que mi laburo, como no había reemplazos en las licencias, lo va a tener que hacer un compañero o una compañera. Por eso le puse la encerrona trágica, ¿no? Si te quedabas en tu casa, te angustiabas por la culpa, y si venías a laburar, te enfermabas por las extensísimas jornadas laborales. Y en ese momento, que fue agosto del 2020, estábamos todavía, insisto, en el momento duro, ¿no? de aislamiento, todavía no se había producido, si no me equivoco, la primera apertura, ¿no? Vieron que se acuerdan que se fue en noviembre creo que fue la primera apertura. O septiembre, creo que fue septiembre, debe haber sido un mes antes de la primera apertura, ¿no? Miren, discúlpeme la digresión narcisista y autobiográfica. Yo, después de esa charla, me acuerdo que por primera vez me fui a la casa de un amigo en un taxi. Era por primera vez que me tomaba un taxi en todos esos meses de pandemia, había sacado, ¿se acuerdan? El permiso que había que sacar por internet, que si ibas a ver un familiar, bueno, iba a ver un amigo, y me acuerdo, bueno, así que todavía era el momento duro. Por lo tanto, probablemente eso que ustedes testimoniaron, digamos, como un padecimiento, a mí no me gusta mucho hablar de trastornos, aunque sea una categoría clínica en el campo de la psiquiatría, digamos, instituida, ¿no? Porque a veces, digamos, detrás de un mote diagnóstico clasificatorio, que puede tener, por supuesto, una entidad empírica y observable, lo que se oculta son otras cosas. Con esto no estoy, desde luego, desestimando las categorías y las clasificaciones diagnósticas. Pero es como me pasa, como a veces cuando tengo la primera entrevista con un paciente que ya viene autodiagnosticado. Lo primero que uno le pregunta a un paciente en una primera entrevista, bueno, ¿por qué venís? ¿Qué te pasa? Contame. Tengo ataque de pánico. Bueno, hoy los ataques de pánico, cualquier cosa, ataque de pánico. ¿Y qué te pasa? Esto. ¿Y quién dijo que eso es ataque de pánico? ¿No? Porque es una categoría diagnóstica, no me pongo desde luego a dialogar y a hacer un debate, un ateneo con el paciente sobre si es o no ataque de pánico, sino a que pueda subjetivar, contar verdaderamente, aunque sea bien en criollo, qué le pasa, ¿no? Sin el mote diagnóstico que muchas veces es bastante estigmatizante. Miren, por lo tanto, no podemos a ciencia cierta saber desde el punto de vista de un relevamiento epidemiológico o estadístico, según organismos oficiales, dónde estamos parados, ahora que ya podemos formalmente decir que estamos en la pospandemia. Sí hay distintas instituciones que vienen haciendo un trabajo, después uno podrá ver qué grado de validez o confiabilidad tiene la metodología de relevamiento. Por ejemplo, en el caso yo también soy docente de la Facultad de Psicología de la UBA, soy egresado de la Facultad de Psicología de la UBA, ahí nos conocimos con mi compañera Mariana Cucarese, que hemos cruzado juntos,
Sí, en la facultad, por ejemplo, hay un observatorio de psicología social aplicada. Polémico en relación a algunos estudios que hace, pero que ellos vienen trabajando el problema del impacto subjetivo y digamos de lo que sería el problema epidemiológico de las secuelas. Ahora sí podemos hablar de las secuelas de la pandemia. Hago acá una pequeña aclaración, porque en pandemia, cuando algunos planteamos el problema de las secuelas, algunos digamos, referentes de bastante renombre del campo de la salud mental, quizás con cierta afinidad política más oficialista, decían, bueno, ¿cómo todavía vamos a hablar de las secuelas si todavía la pandemia no terminó? ¿No? Bueno, está bien, no hablamos de secuelas, podemos hablar de, por eso digo, de efecto subjetivo, de impacto, está bien, no decimos secuela. Ahora podemos hablar de secuela, porque de hecho todavía no sabemos si en base a cierta casuística, en relación, por ejemplo, a los casos de estas compañeras o compañeros que se quitaron la vida acá en el hospital, si tiene algo que ver o no con la pandemia. Sí, probablemente con las condiciones de trabajo, pero hay que ver, digamos, si estas condiciones de trabajo, en términos causales, tienen una ligazón con la pandemia. Lo que sí estamos seguros es que desde los últimos 4 años, y particularmente de la pandemia, todo lo que se ha relevado hasta ahora, desde el punto de vista y con una orientación, si se quiere, más epidemiológica en el campo de la salud mental, insisto, no desde el Ministerio de Salud de la Nación y organismos oficiales, sino desde otro tipo de CONICET, Universidad de Buenos Aires, etc., se ha agravado. Por ejemplo, el Observatorio de Psicología de la UBA, en base a 2.300 casos que relevó, ha informado que casi el 13% de la población relevada, casi tengo un fallo y casi digo revelada, ¿no? Quizás es una expresión de deseo, la rebelión, padece un trastorno mental. Y bueno, pues 13%, o sea que entonces el 87% no. Igual el 13% es un número como para poder encasillarlo bajo esa clasificación, bastante alto, o por lo menos mayor de lo que se venía relevando previo a la pandemia, inclusive durante la pandemia. Si nos metemos un poquito, digamos, en lo que son las problemáticas, bueno, las mayores problemáticas tienen que ver con trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, cuadros depresivos. Bueno, es un poco, uno puede usar de indicador, y vos decías al comienzo, hablaba del problema de la medicación, ¿no? Acá tenemos un problema creciente que con la pandemia se ha incrementado exponencialmente, que no es solamente, ya veníamos previamente a la pandemia con la problemática de la medicación, la medicación no es un problema, acá hay médicos, ¿no? Me imagino, miren, si yo voy a decir, no es un problema. El problema es cuando lo que se instala es la medicalización. ¿Qué quiero decir con esto? Que con el fármaco se va a resolver todo. Primero damos la pastilla y en todo caso después preguntamos qué puede estar pasando, ¿no? Y ustedes saben que el peso que tiene, no les voy a decir a ustedes que van a congresos médicos, que tienen jornadas, no les voy a hablar yo a ustedes sobre lo que es el lobby de los pulpos farmacéuticos y los laboratorios, ¿no? Y el peso que tienen, tanto en la economía nacional como, digamos, en los sectores de salud, los laboratorios. Los laboratorios son uno de los sectores económicos más beneficiados durante la pandemia y en la pospandemia, ¿no? Si uno tuviera que trazar una suerte de... Porque vieron que después se dice, bueno, con la pandemia todos, vieron cuando se instala, cuando hay una crisis, perdemos todo. No, todos lo perdemos. Hay algunos que ganan. Como ahora que la crisis, la devaluación, todos perdemos. No, de ninguna manera. Los banqueros no pierden, los ojeros no pierden, los que vivimos de nuestro laburo y tenemos nuestro salario en pesos, por supuesto que perdemos, porque una inflación entre un 7 y un 8% mensual y con una espiral pre-hiperinflacionaria, con una devaluación que está demoliendo nuestro salario, claro que perdemos, pero algunos se benefician, ¿no es cierto? Bueno, los laboratorios y los pulpos farmacéuticos vienen obteniendo ganancias siderales
desde la pandemia, mayores de las que venían, porque siempre en realidad ganan, pero mayores. Si uno tuviera que trazar una curva, yo les debo el PowerPoint, porque quedó esto acá, no vine con un PowerPoint. Si uno tuviera que trazar una curva, digamos, son ganancias siderales y exponenciales, digamos, en relación a las ventas de fármacos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque estamos en contra de que la gente consuma fármacos de ninguna manera, es un remedio, es una medicación. El fenómeno que sí se viene, de este relevamiento de la Facultad de Psicología del Observatorio, hay un dato que es bastante llamativo y casi alarmante. Del mercado farmacéutico, el 35% del consumo de fármacos es medicación clínica, ¿no? Diabetes, hipertensión, bueno, cualquier medicamento que uno toma frente a algún tipo de patología orgánica, una dolencia orgánica. El 65% tiene que ver con psicofármacos, donde ahí, por supuesto, que se imaginarán que la vedette en estos tiempos de trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? La vedette es el dichoso clonazepam, en las marcas que ustedes quieran, Clonagin, Rivotril, no importa, depende del laboratorio que lo produzca. Después medicación, inductores del sueño, después por supuesto antidepresivos, pero como signo epidemiológico, digamos, como para poder tener una idea, los ansiolíticos, las benzodiazepinas, son los que están primero en la tabla, les diría, tranquilos, ¿no? Tranquilos con el segundo, si esto fuera una tabla en un campeonato de fútbol, o sea, están primeros tranquilos porque el segundo, que es la medicación antidepresiva, todavía no está tan cerca. Lo cual también expresa, desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Y estadístico, por dónde pasa hoy la dolencia y el malestar social en estos tiempos de post-pandemia. Esto como cuadro general, porque hablábamos antes de medios de récord, ¿no? Acá con el compañero que cuando éramos menos, antes de que llegue mucha gente, bueno, lo que es, porque yo puedo tirar datos estadísticos que no son oficiales, pero que uno podría darle cierta credibilidad por las instituciones que lo realizan. Ahora, después, insisto, uno tiene que meterse, ¿no? Por eso hablaba hace un rato de hacer un sumo, un recorte de qué sectores de la sociedad, si pasa en los niños, en los jóvenes, en la franja etaria que va de, qué sé yo, de 20 a 60 años, en los prejubilados, en el sector de adultos mayores, porque después cada sector de la sociedad, sin hablar del nivel socioeconómico y la edad, tiene su particularidad. Acá si tuviéramos que hacer un corte transversal en relación a los distintos sectores que con su particularidad, con la particularidad al sector social, al sector etario que pertenecen, digamos que quizás va a haber una diferencia, esto no es homogéneo, ¿no es cierto? El padecimiento que tuvieron durante la pandemia y lo que uno puede evaluar, miren, justamente estoy en el Garraham, ¿no? Los niños y los adolescentes no es el mismo que el que padecieron los adultos mayores, ¿no? O la llamada tercera edad, ¿no es cierto? Como el padecimiento que se pudo haber relevado, si hacemos un corte sincrónico en la franja etaria que va de 30 a 50 años, en un sector de clase alta no es el mismo que el de los sectores de clase media o clase media baja o clase baja directamente. Por supuesto que cada uno tiene su particularidad. Digamos, a la hora de poder trazar más o menos una radiografía de dónde estamos parados. Hablábamos, ¿tu nombre? Perdón. Jorge. Bueno, en base a algunas cosas que decía Jorge, fíjate, si querés date vuelta porque somos bastante más que cuando... Date vuelta para moralizarte, porque decía, hoy somos poquitos, no, hoy ¿no? Ya tenemos un quórum bastante digno. En el caso de ustedes, ¿no? Por eso digo que entran en el universo de trabajadores de la salud, ¿no? Con los padecimientos y los malestares que tienen que ver
particularmente con ese universo, o sea, con lo que ustedes desde un punto de vista más general o epidemiológico podrían compartir como sufrimiento por ser trabajador de la salud con una enfermera, con un trabajador administrativo del Gutiérrez, o ni siquiera de un hospital pediátrico, o del Pena, ¿no? O del Borda, ¿no? Que son hospitales más o menos vecinos. Pero en el caso de ustedes, yo le decía a Jorge, a ustedes en un punto, discúlpenme el término, no encuentro ahora una metáfora, ¿no? Pero bueno, les tocó bailar con la más fea, porque ustedes son un hospital pediátrico. Y les toca lidiar en la cotidianeidad con situaciones, cuando uno trabaja en el campo de la clínica con niños, ¿no? y quizás adolescentes, con situaciones que en otros hospitales quizás no se dan. Sí comparten problemáticas desde el punto de vista del padecimiento psíquico con alguien del Pena. Pero hay cuestiones que ustedes, por ser un hospital pediátrico nacional, donde aparte, inclusive, ustedes le pueden decir, hablábamos antes de comenzar la charla, como una humorada, yo les decía que es muy común en nuestras neurosis que todos tenemos cuando discutimos, no sé, con una pareja, con un familiar. ¿Vieron cuando entramos en la competencia de quién sufre más? Ah, ¿vos te pasó eso? Espera, que te cuento lo que me pasó a mí. Entramos en esa cosa circular donde parece, algunos me van a entender, el meme del hombre araña que señala al hombre araña. ¿Vieron el meme del hombre que no tiene punto de corte, no tiene salida? Bueno, ¿no? Podemos discutir con nuestros novios, novias, maridos, esposas, padres. Vos decís que tuviste una infancia sufrida, querés que te cuente yo, bla, bla, bla. Es esa cosa tan neurótica de querer salir campeón del sufrimiento. Bueno, por fuera de eso, ustedes son un hospital nacional. Los del Gutiérrez, que ustedes deben tener colegas conocidos, que son un hospital de ciudad. Ustedes no es lo mismo, si uno tuviera que trazar un aspecto más institucional, ¿no? De particularidades institucionales. Laburan en un campo de la clínica, en áreas muy sensibles, donde ni más ni menos, lo voy a decir en criollo, tienen que estar potencial o realmente día a día lidiando con la muerte de un niño o de una niña, porque es así. La compañera me decía, bueno, hasta de acuerdo a cada sector donde se trabaja, es algo que es, perdónenme el término, que es muy jodido, ¿no? Y que si no se tienen determinadas herramientas y contemplaciones en esas condiciones de trabajo, por supuesto que en términos subjetivos, psíquicos, mentales, afecta y mucho. Entonces, en ese sentido, además de compartir las problemáticas generales del trabajador de la salud que hoy tiene un salario de miseria, que está precarizado, bueno, todo lo que más o menos, ¿no? Está acá en las consignas que recién veía por acá. En el caso de ustedes, son un hospital nacional de pediatría, hasta le pueden decir, entrando en esa competencia que decía neurótica, ¿quién sufre más? Al de Gutiérrez, vos sos Cava, vos sos de ciudad, nosotros somos hospital nacional, vienen casos bueno, no es lo mismo. Entonces, esas cosas, a veces cuando se lucha, en términos sindicales y políticos, ¿no? Cuando se construye un programa reivindicativo de lucha, y yo reivindico también el trabajo de esta comisión, porque como decía al principio, a veces el problema de la salubridad del trabajador se tiene muy en segundo plano con suerte, ¿no? Con suerte, por eso digo con suerte el segundo plano, ¿no? Fíjense, ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque hoy el problema de la subsistencia a través de la pulverización de nuestros salarios es tan acuciante y tan grave que uno puede decir, bueno, si es una paritaria más o menos, mientras no, en realidad los salarios no suben en la paritaria. Cuando se tiene a veces una buena paritaria, ¿no? Salvo en algunos casos, no se deprecian tanto, que no es lo mismo que se actualicen de acuerdo a inflación o que suban. Entonces, está instalado en términos sociales que pareciera ser un exceso
que además de pedir un aumento salarial de acuerdo a las condiciones generales del país, la inflación, la devaluación, estos encima piden, ¿qué quieren? ¿No? Encima de eso, les pongo un ejemplo que pasó hace unos años, debe ser ya 10 años, que en su momento fue, creo que era con el gobierno de Cristina, en su momento fue muy polémico, cuando los trabajadores del subte hicieron una huelga por la tendinitis. ¿Alguien se acuerda? Sí. Por el tema que lo pasaron prácticamente, los pusieron en el paredón. ¿Qué tendinitis? Esta gente me paró, o sea, yo hoy no pude tomar el subte porque donde parecía un pedido, digamos, descabellado. Ocurre que en ese momento todavía no existía la SUBE, estaba, algunas se van a acordar, la Monedero, y no había puntos de carga. Hoy uno puede cargar la SUBE, recién decía, ¿no? Te decía antes de empezar la charla, porque vine para acá en mi consultorio en el 12 y me quedé en el 37 y me quedé, me di cuenta no tenía crédito en la SUBE, entonces digo, che, ¿dónde puedo cargar? Bueno, me dijiste, ¿no? En un kiosco acá, sí, o en la fundación, bueno. En esa época solamente se cargaba la Monedero en el subte. Entonces se habrían incrementado el ritmo de trabajo de los que trabajaban en el subte en el sector de boletería. O sea, los tipos empezaron a tener, como era en el único lugar donde vos podías cargarlo, era ahí. Entonces, frente a la automatización del movimiento, empezaron a aparecer cada vez más casos de tendinitis, hasta que empezaron a haber licencias, empezaron a tener problemas con la patronal porque había muchas licencias. Y cuando el sindicato decía, bueno, sí, pero mirá, acá tenemos el caso de un boletero de la línea E de qué sé yo, de Bolívar, de la estación Bolívar, que fue al médico y le dijo tiene tendinitis. Entonces la patronal empezó, digamos, a no contemplar esa problemática. Bueno, los tipos hicieron paro, porque es la salud de sus compañeros. Lo que pasa es que el uso que se le dio de los medios parecía ser, digamos, una demonización y una estigmatización. Mirá, esta gente hace paro porque dicen que tienen tendinitis, lo cual era cierto. Por eso digo, el problema de la salubridad en los reclamos de la clase obrera, del movimiento obrero y de los trabajadores es fundamental. El punto es que a veces, hoy estamos en un cuadro de crisis tal que pareciera ser que es el salario y nada más. Porque por supuesto que uno come del salario, pero el problema es que después, si uno con suerte puede conseguir una paritaria, una buena paritaria en términos de un aumento o por lo menos de una baja depreciación salarial, porque en la mayoría de las paritarias hoy hay que agradecer, digamos, que no te baje tanto el salario de acuerdo a la inflación. Solamente la única paritaria, bueno, que ahora iba a hablar un poco de eso, que tiene que ver con el problema de la salud, la del sindicato de neumáticos, que vieron que el año pasado una huelga del SUN al sindicato de neumáticos, una huelga donde se ocupó el ministerio y todo, y consiguieron, digamos, una paritaria, inclusive por arriba del índice de inflación del año pasado. Después muchos dicen, bastante que tengo esta paritaria, encima voy a salir a pedir, o sea, se instala una culpa de clase, vamos a decirlo así. Encima que me pagan más, que no me pagan tan mal el salario, yo voy a salir a plantear, qué sé yo, que trabajo 12 horas, que esto, que aquello, que... Entonces, fíjense, de eso es lo que no hay que, de ninguna manera, si se me permite el término, bajarse. Porque hoy incluir el problema de la salubridad en el programa reivindicativo de la clase obrera, el movimiento obrero, es fundamental. Porque te pueden pagar un salario no tan indigno, pero si después te enfermas, ¿no? O sea, por un lado o por el otro, ¿no? Se supone que uno lucha para vivir más o menos bien. Justamente, fíjense qué curioso. Yo hablaba justo, miren, del subte y del sindicato del neumático. En este momento hay dos huelgas, digamos, bastante relevantes. Hoy el subte creo que, si alguien se toma la H y la B, y la B, de una a 4, la E y la H, ¿no? Hoy están... sí, la B y la H. La B y la H, bueno, ustedes, algunos se deben tomar la H porque estamos menos cerca de acá, ¿no? ¿O no? ¿No pasa por acá? Sí, acá en zona hospitales, bueno, lo van a decir, me voy a tener que tomar, no, voy a tener que hacer cola en el colectivo. Ellos están haciendo paro por una cuestión de salud vital, que es el problema del asbesto en el uno, pero dale, ¿viste? Bueno, se les están muriendo a los trabajadores por cáncer, por el asbesto. No es, perdónenme el término, no es joda. Los del sindicato del neumático, particularmente, que ahora han conseguido una conciliación obligatoria y una reincorporación de pedidos en una de las fábricas que es Bridgestone, ¿no?
que entraron después del conflicto del año pasado, una huelga general como de 10 días y están consiguiendo, digamos, algunos reclamos que vienen llevando a cabo. También tiene que ver con el problema de la salud, porque los trabajadores del neumático empiezan a relevar accidentes de trabajo, problemas respiratorios, porque ellos, bueno, yo estoy trabajando un poco con el problema de la salud mental con el sindicato, y además de las problemáticas físicas, porque acá parece que cuando se releva el problema de la salud de un trabajador tiene que ver más con lo que sería la patología laboral, las enfermedades laborales, ¿no? Lo que tiene que ver con cómo impacta en el organismo determinadas condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Que después uno puede terminar pidiendo una licencia, yendo al médico laboral, ir a la junta médica, etcétera, etcétera. Pero el problema de la salud mental está muy, muy relegado, porque fíjense que las dos huelgas que yo estoy planteando que están vigentes, que son la del sindicato del neumático y la del subte, una tiene que ver con el problema del cáncer, ¿no? Y otra tiene que ver con los problemas respiratorios, los problemas auditivos, etcétera, etcétera. Pero el impacto, como la salud mental no es muchas veces, no es lo mismo que algo observable, no puede salir en una tomografía un padecimiento mental. ¿Cómo? Se la toma como subjetivo. Exactamente, es un problema subjetivo, ¿no? Por eso digo, no hay sí. como escalas, cuestionarios, algo que uno pueda... Sí, por supuesto que hay a ella, digamos, uno pudo conseguir 5 hay métodos, días, sí, miren, si no... Pero digo, lo más alarmante de todo esto, yo soy médica, es que ni nuestros propios colegas toman conciencia de la insalubridad por la que estamos, digamos, atravesando. Entonces, digo, de alguna manera uno tiene que como poner más en evidencia, si pedís más médicos, no, porque, no sé. Van a pensar que soy un chanca, que no quiero laburar. Claro, sí. o pues, no sé, a veces parece que está hablando con Alberto Fernández y dice, no, viste la guerra de Rusia, no hay plata. La sequía, la guerra y la pandemia. Yo decía, o sea, digamos, así no se puede sostener cuando cada vez tenés más demanda, pacientes más complejos, esto que vos decís. Yo no sé Gutiérrez, pero digamos, tenemos otra carga horaria, otro nivel de exigencia, de pacientes, de derivaciones. Entonces me parece que, digamos, de alguna manera, no sé, yo sé que capaz que hay algunos que no tienen ni responder los cuestionarios pero si uno haría como un cuestionario a todo el hospital, me parece que todo, o sea, técnicos, enfermeros, médicos, la verdad que... Yo coincido con vos, el problema es que, primero, ¿hay metodología para hacerlo? Sí, si no, no existiría el campo pericial de la psicología, cuando uno tiene un juicio, para saber si hay... Claro. Sí, pero se puede, en términos, si se quiere, científicos, es algo que se puede tranquilamente eligiendo distintos dispositivos, entrevistas, batería de test, etcétera, etcétera. Desde cuando ustedes van a uno de los clásicos que tenemos en el campo de la psicología es el test de Bender, por ejemplo. ¿Vieron cuando van a sacar el registro que hay que copiar las 9 tarjetitas? Claro, sí. Bueno, desde eso hasta el dibujito, nosotros le decimos, se llama así, el HTP, cuando tienen que dibujar el árbol, la casa y la persona. Bueno, no me voy a poder hacer ¿no? No me vas a poder hacer a volver a acusar proyectiva y psicométrica, ¿no? Pero se puede. De hecho, para meter una nota de color no del todo feliz que tiene que ver en parte con la actualidad nacional deportiva y de la farándula, el jugador de Boca Villa, que hoy tuvo que ir a declarar, acusado, tiene dos juicios por violencia de género, lo llamaron a declarar, la jueza lo llamó a declarar el jueves a que vaya hoy, porque la psicóloga, la perito, demostró de que la denunciante no había mentido, ¿no? Porque Villa, por supuesto, si yo soy inocente, entonces algo ahí se pudo relevar. Y esto se puede relevar en el campo de la salud laboral, ¿no? De la llamada
psicopatología del trabajo, ¿no? O psicodinámica del trabajo. Lo que ustedes plantean es algo muy a tener en cuenta, que dicen, bueno, tenemos compañeros, colegas que no quieren saber nada, ¿no? Porque lo que suele ocurrir, uno se encuentra muchas veces con un aspecto, a ver, lo voy a decir con una categoría medio bastante psicoanalítica, resistencial, ¿no? O sea, en relación a que quizás subjetivamente lo que se puede jugar con varios colegas, compañeras y compañeros, es que tomarlo como una problemática propia, ¿no? Significa también asumir una responsabilidad como sujeto padeciente, ¿no? Entonces, después hay que ver la singularidad en cada caso, como por ejemplo la problemática que lamentablemente ustedes en este último tiempo vienen padeciendo acá con dos compañeras y compañeros que se quitaron la vida, ¿no? Después, en cada acto suicida, por supuesto que hay un marco histórico y social, después hay una singularidad, ¿no? Y hay una historia personal de cada uno. El problema es cuando, como me contaban en uno de los casos, digamos, no estaba quizás en un cuadro de estabilidad emocional, estando en licencia para venir a trabajar, y, digamos, desde el hospital, igual a esta compañera se le dijo, igual tenés que venir porque, ¿no? Cuando hay un apriete, perdón que lo diga así, cuando hay un apriete, ¿no? Y cuando se entra en esa encerrona trágica que yo les hablaba, que ustedes mismos me comentaban cuando hicimos la actividad durante la pandemia, ¿no? Entonces, el punto ahí, digamos, puede haber un marco general que atraviese, histórico y social, que tiene que ver con la problemática de la sociedad, si vamos a un nivel más específico, de los trabajadores, si vamos a un nivel más específico de los trabajadores de la salud, y si vamos a un nivel aún, como si fuéramos haciendo un corte en distintos niveles, aún más específico, de los trabajadores de los hospitales pediátricos y del Garham, después hay una singularidad en cada caso, ¿no? Porque hay gente que, bueno, ante un cuadro de desesperación puede salir, cuando ya no tiene ni siquiera para comer, puede elegir una salida individual por la vía de la delincuencia, de salir a robar, otro que prefiere organizarse con una organización de desocupados en su barrio, otro que prefiere salir a cartonear, otro prefiere hacer changa. Después hay una singularidad subjetiva en cada caso. Lo cual no borra de que uno tenga que decir, bueno, hay una responsabilidad individual en cada uno, así que por los problemas generales, y bueno, que cada uno se arregle como puede y como quiere. Si hay una problemática social, ¿no? Que tiene que ver con un problema colectivo, por supuesto que hay que abordarlo y hay que organizarse en relación a eso, ¿no? El punto acá, que esto pasa, hay un psicoanalista que trabaja mucho esta temática francés, ¿no? Que él un poco desarrolla lo que es el área de psicodinámica del trabajo, se llama Christophe Dejoux, que él tiene una categoría llamada estrategias colectivas de defensa, que son los casos donde a veces las condiciones de trabajo son tan subjetivamente aplastantes que el trabajador también se encuentra frente a una encerrona y termina naturalizando determinadas conductas en su ámbito de trabajo que por fuera de su ámbito de trabajo hasta le generaría un repudio moral, ¿no? Pero ¿vieron cuando uno se da cuenta y dice, che, ojo, ya no me doy cuenta, pero estoy empezando a repetir una conducta que quizás, si me preguntabas hace un año, te decía, hablando mal y pronto, perdónenme, ni en pedo, ¿cómo voy a hacer eso? Pero que a veces es tan insalubre el marco laboral, donde o renunciás, como si fuera fácil, bueno, más si renuncio, ¿qué voy a ir? O renunciás o te tenés que adaptar a eso que en otro ámbito repudiarías, ¿no? Y digamos, ¿para qué? Para evitar un dilema moral o para evitar, acá debe ocurrir, me imagino, no, hablo a priori, digamos, creo que no me voy a equivocar, debe ser muy frecuente porque, que es lo que hablábamos con vos, porque no es fácil lidiar con la angustia, ¿no? Y debe haber, así como este hospital, por ser un hospital pediátrico nacional,
y de alta complejidad es más sensible que el PENA, por ejemplo, por la especificidad, ¿se entiende? Hasta si uno hiciera un estudio institucional con un abordaje psicológico, debe haber servicios más sensibles que otros, ¿no? Capaz voy a decir, perdónenme, un disparate, voy a hablar del sentido común porque no hice ningún reglamento, pero quien trabaja en oncología, ¿no? Capaz no es lo mismo que, a ver, dígame un servicio. Dermatología. Que dermatología, ahí está. Entonces entramos de nuevo a esas competencias. Yo trabajo, ¿no sabes lo que es? Decirle a un papá o una mamá, ni quién, porque es algo desgarrador. Y a veces te tenés que dotar de estas cosas para naturalizar cosas que en otra instancia de la vida, o en la misma instancia de la vida, pero por fuera del trabajo, quizá dirá, pucha, ¿no? Pero para poder trabajar tenés que naturalizar, ¿no? Y hasta reproducir ciertos mecanismos y conductas que en otro momento, en otro escenario, en otra instancia, quizás no lo harías. No sé si me explico. Y este hospital, eso es algo totalmente inconsciente, ¿eh? Este hospital es es terrible, digamos, en ese sentido, porque si bien desde la lógica, ¿no? Por ahí desde afuera se ve, bueno, oncología, trasplante, uy, debe ser terrible, frente a dermato, ¿qué hace? Manchita en la piel, te da una cremita, pero por ahí es una verruga y se la contagió el padre que estaba usando esa criatura. Entonces, claro. digo, Sí, es como que por ahí desde afuera ves que es y por ahí también en ese servicio tenés cosas que son terribles, igual que, a ver, un administrativo, ¿qué hace? Mueve papelito, ingresa paciente. Sí, pero el administrativo, a mí me tocó una vez en la guardia hacer una defunción con el paciente ahí, sí. porque la madre no se podía despegar de la cama. Una cosa que también es importante es que este hospital, como vos dijiste, es muy particular y tiene los peores casos de la Argentina y aledaños. Entonces, dermatología tiene los peores casos de dermatología y vos te encontrás con dermatólogos en la terapia viendo pacientes que decís, esto es dermatología, o sea, son el extremo de los peores casos de cada especialidad y a su vez se entrecruzan, porque vos decís, oftalmo, ven, claro, pero ven los tumores de ojo, claro. Que entonces se cruzan con onco, y nosotras que hacemos hepatología, que no tenemos ninguna, dice, bueno, pero que sea por sector, que demuestren que necesitan la insalubridad. Y nosotras hacemos hepatología, pero hacemos hepatología, vamos a ver las fallas hepáticas a la terapia, vamos a ver los tumores hepáticos a onco, entonces todo está tan entremezclado y entrecruzado, ni que hablar que todos portan gérmenes multiresistentes y entonces desde administrativos hasta todo el mundo que se cruza, limpieza, tiene contacto con las peores patologías y de mayor complejidad y se muere un chico o chica por día en el hospital. Eso es suficiente, ya está, a mí no me cuentas más. Si vos estás en un lugar en el que hay un nene y la mitad menores de un año que se mueren por día, suficiente para que te diga, tomate, o sea, separate un poco de ese lugar porque te vas a enfermar. Nosotros vemos más de 26% de las licencias de largo tratamiento, que son de más de 45 días entre el personal, son por cuestiones de trastornos mentales englobadas en angustia, ansiedad y depresión. No nos dicen cuánto, no nos dicen qué sector, no nos diferencian, pero en 2019 10.000 licencias. Es un número y eso contestando si no se puede medir. Se recontra puede medir, no lo tenemos que ver, está a la vista, te salta a la vista, no se hace. Y a mí me dicen cosas como, ¿querés que te recomienden psicólogo? Para como que yo estoy angustiada y andar al psicólogo. Está loquita, vos también. Y por otro lado me dicen, ¿y cuándo van a actualizar el informe que hicieron? Yo no quiero seguir demostrando que este lugar te pica la cabeza y te pica el cuerpo. Sí, como ya si está. fuera una instancia pericial sin fin. Y ahora fíjate cómo estamos post pandemia. No me interesa, estamos mal, ya lo sé. Hacelo vos, que sos el que tiene los recursos.
fíjate cuánta gente, El yo voy y punto- les digo, fíjate cuánta Claro, gente el se punto es que quita la vida. eso es muy bueno que ustedes lo hagan de manera organizada, colectivamente, como iniciativa propia, pero eso lo debería hacer el Estado. Claro. Que hay una práctica Pero no les institucionalizada. No, claro que no, les por conviene. supuesto que no les conviene. No, pero hay una práctica institucionalizada en el hospital, que es que yo lo viví, estuve por un problema físico, había tenido un problema que tenía que ir a medicina laboral y estaba sentado. 7 y algo de la mañana en medicina laboral esperando a que me atienda, entra una compañera que es jefa de un servicio, yo la conozco de años, entra desbordada, entró sin parar ni tocar el timbre, entró derecho. Y yo escuchaba a través del panel que le decía, calmate, calmate, calmate. No, porque yo no aguanto más. 7:30 de la mañana, ¿eh? No aguanto más, esto no puede ser, ya me tienen harto. Y calmate, calmate, tómate esto. Se escucha. ¡Tuc! Se Pastillita. cajó el plan hacer 15 minutos, se levantó y salió así. Miren. Sí, sí. Chao. Así. Tremendo. Pero eso está institucionalizado. Acá vos vas a con una crisis. Bueno, el problema te dan una pastilla, sí. A todos, a los técnicos, a los enfermeros, a los médicos, porque también después empezamos a, no, porque los enfermeros no, porque el técnico no, Sí. porque, no, esto, o sea, esto es de todo. El Es el punto, hospital. miren, que me debo haber abierto otra ventana porque ahora me estoy acordando que no dije cuando hablé del problema de la medicación, la diferencia entre medicar y medicalizar, ¿no? Porque eso es medicalizar, ¿no? No medicar. Medicar es un acto médico, inobjetable, innecesario, ¿no? El tema es que... Mensurable. Mensurable. Totalmente En este caso no mensurable, claro. También como uno de los signos característicos epidemiológicos de la pandemia y post-pandemia, es el agravamiento de algo que se venía dando hace muchos años previo a la pandemia, que es la automedicación. Porque una cosa es, bueno, cualquier cosa la pastillita mágica, bueno, pero por lo menos sí hay un monitoreo de algún psiquiatra, digamos, si está bajo tratamiento, uno después podría... Nosotros los psicólogos a veces vivimos polemizando, por decirlo de una manera así amable, con los psiquiatras de nuestros pacientes, y más que yo, a mí me tocó trabajar en el Borda, siempre con respeto. Por suerte era un servicio bastante abierto, ¿no? De la vieja escuela de la psiquiatría, en el que estaba yo, pero a veces que hay una sobremedicación del paciente, uno no puede trabajar con el paciente, porque no puede. A veces sí hay que dar en un cuadro de crisis, digamos, un lorazepam importante, ¿no? O algún calmante importante, pero a veces se medica para calmar, pero no para escuchar. Para que no jodan. Por eso, como a los nenes, como si fuera una maestra de jardín, ¿no? Lo que pasa es que a los niños todavía en ese sentido, en otro sentido sí los medican, les dan Ritalina, pero en ese sentido todavía no los medican una maestra de jardín para que no jodan. Ustedes saben que hay hasta testimonios de supervisores de los call centers que a los trabajadores de los call centers, que son absolutamente superexplotados, les reparten clonazepam, ¿no? ¿Para qué? Para que estén tranquilitos, no se tomen licencia y sigan laburando. Entonces el problema, por eso digo, anda a decirle a los laboratorios y a los pulpos farmacéuticos que son los perdedores de esta pandemia y en general, sería un chiste. Entonces, el punto es cómo se instala la cultura de la automedicación. Aún así, la automedicación, ojo, no es solamente fui a un servicio y el médico es amigo, digamos, y me dio una pastillita. La automedicación muchas veces, aunque no se lo releve de esta manera, es, porque acá se da con la medicación, con los psicofármacos, con la medicación psiquiátrica en los últimos 15 años, ya no solamente es prescripta por un psiquiatra, muchas veces un médico clínico generalista, un especialista, o va de un cardiólogo, ¿no? Y tengo, no sé, arritmias, tengo taquicardia, te revisan, mirá, estás bien, te hacen un electro, yo te veo bien, ¿te pasa algo? ¿Le podés atribuir algo? ¿Cuándo sentís que tenés las palpitaciones? No, pero es que no sé, yo qué sé, estoy mal en el trabajo, me estoy separando de mi mujer, no puedo dormir bien. Debe ser estrés, por eso ojo con la palabra estrés, ¿no? No lo digo por el caso de Flavia, ¿no? Pero a veces
Es como vieron que en el campo clínico a veces cualquier cosa debe ser un virus. Bueno, sí, pero cuando no se sabe bien, un virus, ¿no? En el campo nuestro de la salud mental, de la psicología, el estrés. El estrés a veces puede clarificar como categoría de diagnóstico y a veces al contrario, puede obturar, puede ocultar qué está pasando verdaderamente, como los panic attack y todas estas categorías que hoy están tan en boga. Entonces un cardiólogo que no es psiquiatra, usted lo sabe mejor que yo, dice, bueno, te receta un clonazepam, ¿no? Y te calmás. Entonces, el punto es cuando se da de que vos vas a tu clínico de cabecera, ¿no? A decirle, mira, me pasa esto, ¿me recetas algún tranquilizante? Sí, luego, y te lo da. Eso también es un acto de automedicación encubierta, ¿no? Porque eso digamos, se instala, digamos, viste, ando muy, viste, en el laburo, estoy laburando 10 horas por día y mi pibe no sé qué cosa. Y llego a casa, viste, a las 11 de la noche, como y no me puedo dormir hasta las 3 de la mañana. ¿Me das algo para dormir? Sí, saca el recetario, pumba, tac. Eso es algo dentro de la, digamos, de los consultorios cada vez más frecuentes. Y no puede ser, ¿es automedicación? No, porque hubo un médico, hubo una receta, un médico, el tipo después el paciente va a la farmacia con la receta, el troquelado y la mano en coche. Pero es un acto de automedicación encubierta que cada vez más se instala. Entonces, esas cosas también son fenómenos que ocurren cada vez más y que hablan de un malestar psicosocial. Eso es lo que yo te iba a decir. De todo lo que vos nombraste, no estamos hablando con esto, ¿no? Que estamos planteando trabajar menos horas para poder dedicarnos, no a trabajar más horas en otro lado, sino para no llegar a esto de lo que vos estás puntualizando, que es poder llegar a tener una calidad de vida mejor, para poder hacer algo cultural, algo por nuestro físico y psíquico, que son actividades culturales, o dedicarnos a hacer cosas, ejercicio, bien a nosotros, claro. Ir a un cine. Sin dar causa al deseo. Claramente lo que vos estás, amplio, sí. lo que vos estás puntualizando es claramente exceso, ¿no? lo mal socialmente que vivimos y que la salida que se nos plantea, ¿sí? Con las reuniones con el consejo, con la dirección, es seguir callándonos la boca, porque ellos no quieren que se saquen los pies del plato. Las 12 horas de los franqueros ya la dirección y el consejo obviamente que van a empezar a apretar a nuestros compañeros, pero no quieren que saquemos ni un dedo fuera del plato, para tenernos castigados y así totalmente abrumados y seguir tirando esas 10 horas, 20 horas, 36 horas, y no importa nuestra vida social, nuestra vida cultural, en absoluto, nada. Bueno, miren, en relación a tu nombre, Luisa. A lo que dice Luisa, ¿por qué se está prendiendo fuego Francia en este momento? Y porque quieren hacer laburar hasta que se Empezaron mueran. con la reforma previsional de Macron. El hombre vino, no le salió por Congreso, lo hizo por decreto, y París y varias ciudades de Francia hay marcha todos los días. ¿Y qué están diciendo los franceses? Queremos laburar menos. Vago, la cultura del trabajo y bla. ¿Vieron cómo va a hablar de la cultura del trabajo? Agárrense los bolsillos, porque los que más dicen, a eso les tirás una pala y salen corriendo, cuando hay una movilización piquetera, cuando hay una marcha de trabajadores, esos son los que menos laburan. Empezando por, no sé, Milei, ¿no? Que habla de la cultura de trabajo y tiene un presentismo del 40% en el Congreso. No va nunca, y la casta, esto y aquello, los fondos con la plata del Estado, con la mía, el hombre se la pasa de campaña electoral con los pasajes de aerolínea que le dan por ser diputado. Ahora no presentó un solo proyecto. Uno. Nunca sesiona. Por eso, no es que va a hacer un relevamiento, no sé, como diputado nacional a, qué sé yo, a Jujuy o a La Rioja para presentar. No presentó un proyecto. Por eso, los que hablan de les tirás una pala y salen corriendo, son los que menos laburan, ¿no? Esos son los que menos laburan. Pero cuando se pide, cuando está en debate la reducción de la jornada laboral, ¿no? Fíjense que hoy parece un pedido desmedido, la jornada de 6 horas. ¿Y para qué? ¿Por qué vas a tener que trabajar menos de 8 horas? Como decía acá Luisa, porque quiero vivir un poco mejor. No. Si a veces en este mundo
Algunos sectores del trabajo están pidiendo todavía la jornada de 8 horas. Las grandes luchas del movimiento obrero en todo el mundo, desde el siglo XIX, empezando para los mártires de Chicago. ¿Por qué fue la masacre? ¿Por qué celebramos el 1 de mayo? Celebramos, luchamos. Bueno, algunos lo toman como una fiesta del trabajo, para otros... 8 horas. Por las 8 horas, lógico. Entonces... La CGT marchó el 2. El 2 de sí, mayo. sí. Marchó, ni siquiera Ni marchó, siquiera. hizo una reunión. Ya ni reconoce la lucha internacional de por otro eso, lado. bueno, anda Peladaer, ¿no? Que vamos ya, no, qué sé yo. Entonces, acá el problema a mí no me gusta mucho, a veces suena lindo, pero también a veces de estos términos como batalla cultural, mucho no siempre me cierra, pero ustedes tienen una batalla cultural con desnaturalizar estos padecimientos y incorporarlos y englobarlos como parte de un programa, ¿no? En el sentido, lo cual a veces está bien, veo, tienen el boletín, hablan con sus compañeros, es una cosa, ¿no? Es un trabajo de hormiga, ¿no? Pero es una problemática fundamental, insisto. En este momento, las dos grandes medidas de fuerza a través del paro y de la huelga que están atravesando este país, que es el subte y el neumático, son por problemas de salubridad. Ahí lo que se abre también, obviamente, es el concepto de salud, que uno se suele emparentar a la salud física, orgánica, porque es algo del orden del fenómeno, ¿no? Del observable, ¿no? Si entramos, a mí me gusta mucho la epistemología, desde la lógica médica, hoy tenés, bueno, desde el punto de vista tecnológico, digamos, toda una serie a través del diagnóstico de imágenes, o del ojo clínico mismo del médico, ¿no? De la sintomatología que se evidencia desde un observable, que es algo... Ahora, a veces entrar en eso, en el campo de la salud mental, ¿no? No es tan fácil. Aunque bien, como hablábamos hace un rato, tenés una serie de herramientas, administración de test, formas de comprobar y peritar un padecimiento psíquico, pero no es fácil, como es un poco el debate que hasta tenemos los psicoanalistas con otros psicólogos de otra rama, de otra corriente, como los cognitivos, que bueno, que no toman al sujeto como sujeto del inconsciente, como si lo hacemos los psicoanalistas. Dice, y el inconsciente, a ver, demostrame que existe. A ver, ¿qué podés sacar una tomo o una radiografía y decirme, acá está el inconsciente, como si fuera un lóbulo que tiene una localización física en el cerebro, ¿no? Y no. O sea, mi método de demostración y validación científica quizás no es tan positivista, ¿no? Pero bueno, ahí no nos vamos a meter, no se preocupen que esto es un interno de psicólogo, no lo voy a meter en eso, no se preocupen, es para mi facultad, no es para... Pero el tema es cómo no naturalizar el padecimiento psíquico en nombre de que son gajes del oficio. Claro, y yo creo que también hay muchas instancias en las que los compañeros subestiman lo que les pasa. Claro. O relacionan con otra cosa. O sea, sobre todo, o sea, en lo que es los trabajadores de la salud, es como que se autodiagnostican. Entonces dicen, ay, me dieron palpitaciones, voy a ir al cardiólogo. Ah, el cardiólogo me dijo, está bien, entonces me dan palpitaciones porque capaz que corrí. Entonces, o sea, es como que no se entregan a que otro profesional los diagnostique. Y bueno, y así hasta que llegan al punto que realmente dan con lo que les está pasando, ya se necesitan un clon. Bueno, porque, a ver, nadie está a salvo de la negación de cada uno. El poder de la negación, claro. Y la negación, dijo Freud, es el mecanismo de defensa más arcaico que tiene un sujeto, ¿no? Entonces, bueno, todos somos sujetos, somos de carne y hueso, tenemos nuestras propias miserias, todos, absolutamente todas y todos y todes, ¿no? Lo cual, y me duele un poco, no, debe ser que hizo un esfuerzo en el gimnasio. Bueno, porque si tengo que ir al médico, mirá si me dice que puede ser tal cosa y me tengo que ir a hacer una placa, y si la placa sale que en el pulmón, bueno, es parte de la condición humana. La negación y la resistencia son parte de la condición humana. Pero bueno, obviamente, y uno cuando intenta explicarle esto quizás a un colega o un compañero, también puede estar atravesado por esto.
en términos singulares, individuales o en términos más generales, como fenómeno de, si se quiere, del sector de trabajadores de la salud, de tal hospital, de tal servicio, ¿no? Como estrategia colectiva de afrontamiento, que es una estrategia defensiva, como decía este psicoanalista Christophe de Jours, porque si no tenés que renunciar, porque si no está en el cuadro de angustia que afrontás, que o renunciás o lo naturalizás y seguís reproduciendo y repitiendo esa dinámica y ese mecanismo que en otro escenario, en otra instancia, capaz diría, no, yo ni en pedo haría eso, perdón el término. Pero tenés que trabajar. Es como un viejo tema que tenía un cantautor popular llamado Daniel Biglietti, uruguayo, y que inspira el nombre de una película de Raimundo Gleiser, alguno capaz lo debe conocer, que fue un viejo cineasta, ¿no? Desaparecido, ¿no? En la dictadura, que decía, me matan si no trabajo y si trabajo me matan, ¿no? Es una encerrona trágica, es eso. Ahora es un problema de la clase, porque los banqueros, los empresarios, los dueños de los campos, no tienen ese problema. Lo que nos pasa en salud es parecido a lo que pasa en educación, que digamos, el poder o la patronal, en este caso el Estado, ¿no? Se montan sobre la culpa que nos provoca a veces el hecho de tomar medidas de fuerza. ¿Vos sos docente también? Yo soy enfermera. Ah, enfermera. Y sobre la falta de conciencia de clase, ¿no? Obviamente. Y Bueno, sobre el ego también. Acá en este hospital te suelen decir mucho, pero estás en el Garrahan no podemos hacer. Claro, pero a mí... Acá. Entonces, ha pasado la pandemia por este hospital, bancada por todos los laburantes, como si no hubiera pasado nada. Ningún tipo de reconocimiento, seguimos corriendo detrás. Pero tuvieron aplausos a las 9 de la noche. Claro, por eso. Yo no tuve, ustedes sí, son los héroes nacionales. La gente salía al principio, a los balcones, que vivan los medios, y después, ¿viste? No, pero cuando marchamos nos dicen vagos de mierda. Claro. Después cuando marchaban con los recientes y los concurrentes. Sí, nos decían, de un balcón nos gritaban, vagos de mierda, vayan a laburar. Este es el Seguimos hospital. con igual, Este es el hospital donde... antes de la pandemia. Bueno, Esto bancado toda una pandemia. sí, aparte yo recuerdo esto que tiene que ver con la estigmatización del Estado, casualmente no tanto, ¿no? Porque el ministro, cuando había que aplaudirlos a los trabajadores de salud en la pandemia, todavía era Ginés, ¿no? Sí, era Ginés. Después vino lo de los vacunatorios VIP y todo eso. El mismo ministro que en el 2005 la huelga histórica de Garrahan los acusó de terroristas sanitarios. Vamos, hacen paro mientras los niños se mueren, ¿no? Soy una de esa vieja guardia del 2005, que armamos la lista roja. Ah, bueno, sí, entonces te vas a acordar, Sí. ¿no? Que eran los terroristas sanitarios. Y lo que dice acá la compañera, en el área de la docencia, particularmente con los maestros de... Bueno, justamente hay un paro docente acá en Capital de ADEMIS, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones que hacen al orden de la estigmatización, etc. Yo hice una vez, hace ya unos cuantos años, un ensayo que tiene que ver con la salud mental en la clase obrera argentina, que se llama todavía, porque se puede... La década insalubre. ¿Se acuerdan cuando era el debate si era la década ganada o no la década? Yo hice la década insalubre tomando como parámetro, digamos, cómo después de la crisis del 2001, todo lo que precedió y durante la crisis del 2001, que recordarán que fue prácticamente una bancarrota, con altísimos índices de desocupación, el medicamento que más se vendía era el antidepresivo. Con la recomposición post-2001, desde el 2003, cuando con el viento de cola empezó un poco a enderezarse más la cosa y se empezó a reactivar el mercado laboral, el desocupado pasó a integrarse al mercado laboral, pero como precarizado, bajaron las ventas y el consumo de antidepresivos y subieron los ansiolíticos, que es lo que está pasando ahora. ¿Se entiende? O sea, la gente está sin laburo, se deprime, toma antidepresivos, después dice, conseguí laburo, ¿y cuánto vive hoy de Rappi? ¿No? Fíjense qué curioso, que dicen que hoy los repartidores, que son los sectores más precarizados de Rappi, Pedido Ya, etcétera, que son recontra precarizados, serían los más votantes de Milei. ¿Vieron que están diciendo eso? ¿Qué va a ser? Cuando yo publiqué este ensayo, puse el ejemplo
capaz alguien se va a acordar, fue en el 2011, creo. Bueno, acá se inauguran las extraordinarias en el Congreso en el 1 de marzo, ¿verdad? Sí. Sí. Que suele ser cuando empieza a discutirse las paritarias docentes, en el periodo. Hubo una inauguración, creo que fue el 2011 o 2012, que estaba Cristina y se venía el debate de la paritaria docente, y Cristina me acuerdo que describió con esta cosa de que los docentes tienen 3 meses de vacaciones, casi son privilegiados y encima hacen paro, y ella hace una descripción y con el nombre de cada maestra de su primaria. Yo me acuerdo que antes sabía, en primer grado tuve a la señorita Gladys, en segundo grado tuve a la señorita Norma, ¿verdad? Y yo me puedo acordar del nombre de mis señoritas, dice Cristina, cuando inauguraba las ordinarias, ¿no? ¿Por qué? Porque casi las maestras no se tomaban licencia en esa época. En cambio hoy, la docencia de nivel inferior, primario y nivel medio es un festival de licencia, instalando esta imagen de que el docente era un privilegiado porque tenía 3 meses de vacaciones y con la tanta rotación que había por licencia, el pibe, digamos, no puede decir mi senio es fulana, porque a los 3 meses que empiezan las clases se toma licencia, después viene una suplencia, que es verdad. La rotación que hay en el campo docente es bastante alta por el número de licencias. Lo que pasa que lo que no se dice, lo que tiene que ver con el burnout y el estrés, ¿no? En este caso sí el estrés de los docentes, es que un docente para más o menos sobrevivir tiene que estar haciendo un city tour en distintas escuelas, ¿no? Laburando 3 horas acá, 3 horas allá, 3 horas acá, y no solamente como docente, sino que el docente hoy en el aula, como no, está absolutamente precarizado, directamente es inexistente. Una red psicosocial en las escuelas que puedan abordar las problemáticas que los chicos traen de sus hogares a la escuela, con casos de abuso, violencia familiar. ¿Quién se cree que termina absorbiendo todo eso? La senio, ¿no? Que empieza a ver que el nene falta, o que empieza a ver que en el cuaderno escribió tal cosa, y por intuición pasan a ser las psicólogas de aula. Yo acá no habrá abuso, porque, ¿no? Y habla con el nene, cita al padre, el padre no va, el nene aparece, va al otro día, ve que no se baña porque algo debe pasar acá. Entonces, eso les parece que no genera condiciones insalubres. Vaya si no las genera, y por eso se toman licencia. Bueno, después chantas hay en todos lados, ya sé, pero digo, hablándolo en términos generales. Y en el caso del chiquito que mataron, la pareja... El de Lucio. El de ¿no? Lucio. Sí. El de Lucio, los afectados directos fueron los maestros. Sí. Después los médicos. Claro. Primero los maestros. Entonces, por eso digo, y ahí cuando el Estado ¿cómo se dice? Recitan el nombre, cuando lo hizo Cristina, de todas sus maestras de 1º a 7º grado, y lo dijo como si estuviera los que somos futboleros cuando describimos una formación de nuestro equipo de memoria, porque fue bueno, lo dijo, pero claro, Cristina lo dice como para decir, en esa época el docente iba, y hasta reivindicó la de 6º grado, que ya no me acuerdo cuál era, que había ido a trabajar embarazada, me acuerdo que dijo. Hasta embarazada se iba. No, está mal. Claro. Está mal. Sí. No tiene que ir a partir de un mes determinado, no tenés que ir a trabajar. Sí, lo de la tendinitis, dijo, hablaba de tendinitis que mi papá era colectivero. Era colectivero, exacto. Mi padre era colectivero, bla, bla, bla. Entonces, el tema es un debate que hay que tener con las compañeras y compañeros, pero con todos estos elementos, y el Estado, en principio, hay que exigirle que también tiene que responsabilizarse y relevar estos problemas, pero me parece que de buenas a primeras no lo va a hacer, y a veces lamentablemente hay que autogestionar este tipo de datos, ¿no? Y presentarlos no desde una cuestión solamente de interés humanitario, académico y sanitario, sino como un programa de lucha, ¿no? Esto está pasando acá tuvimos 2 suicidios, y bueno, viste, la gente es un mambo, está bien, demostrame que no tuvieron que ver las condiciones insalubres de trabajo, que no digo que fueron la única causa, pero que fueron un elemento también que influyó
Lo Claro. que pasa es que el hospital está poco preparado para dar contención a lo que le pasa a la persona. Te puede pasar algo afuera, pero este hospital no acompaña. O sea, no acompaña desde las jefaturas, desde una posición Por de... lo menos Por ejemplo, un tercio- a los un tercio de administrativos, actividad si de la vos te tomás una licencia prolongada, No acompañan, después no, no hostigan. volvés. No volvés a tu sector. Cuando Te castiga. te castigan, te castigan. ¿Por qué? Porque necesitaste más tiempo de licencia. Y eso, a una persona que viene con un problema de depresión y demás, ya si viene y no está en condiciones, peor. O sea, como que es un disparador de un Pero montón de lo que cosas. yo decía del Por maestro lo era... menos te sí. pasas 7, 8 horas acá. Es Sí. un tercio de tu vida. O Sí, sea, sí, sí. no, es impensable que no tenga que ver el hospital en lo que Claro. te pasa. Por supuesto. Psicológicamente, psiquiátricamente. Pero porque el problema, físico. ¿saben lo que pasa con ustedes, con esta especificidad de ser un hospital pediátrico, ¿no? Que puede pasar como pasa en las mejores familias y en todas, que pueden llegar a la problemática, cada uno lleva a su laburo la problemática de su hogar, pero por el nivel de angustia que ustedes absorben, que a veces ni ustedes se dan cuenta, pero después hace síntomas, después ustedes la llevan a su casa, ¿o no? Claro. Eso de que Sí, separo el Total. hospital, que somos una unidad, no lo podés separar por más que quieras. Es O por el más que te punto es que disfraces. pueda haber, claro, el punto es que pueda haber ahí una separación, ¿no? Porque si no es toda una línea de continuidad. Lo separás, Bien. pero en algún momento aflora ciertas Por cosas, supuesto, ciertas claro. vivencias. Sí. Hay muertes de niños que no te lo olvidas nunca, Pero- y te quedan, y vos llegás a tu casa y a veces esos recuerdos afloran. Yo, con esto que vos decías de ver, se podría hacer una encuesta de cuánta gente realmente quiere venir todos los días al hospital. Hablamos en mi sala, por ejemplo. Yo soy enfermera del 542, es de neurocirugía y Ujú. chicos neurológicos. Y ahí comentamos siempre charlamos entre nosotros de que casi todos los días no tenemos ganas de venir. Y eso, sumado a todo la cuestión económica y los problemas puntuales de nuestra familia, es lo que nos hace el desborde. Sí, la pérdida del deseo, El deseo. En el trabajo. Sí, No hay deseo. ¿no? Es una ausencia absoluta de deseo. Es como es una A ver, como yo exigencia digo, que se sí, tiene es que sumar una ¿saben lo que exigencia. es? Empezar a vivir por reglamento. ¿Vieron cuando se dice el trabajo de reglamento? Que uno llega a un punto y dice, y sí, me levanto a la mañana, no se me baño, no, me lavo los dientes, desayuno, voy al laburo, bueno. Es empezar a vivir por inercia, donde el deseo está totalmente aplastado. Ahí. Bueno, sí, al fin de semana o cuando tengo franco veo Netflix, pero después es que si tengo, porque hay $10 en Netflix, así que pasa a ser un artículo de lujo también. Y sí, salgo a pasear un poco, pero es esta cosa de automatismo de vida, por inercia, donde, bueno, lo que a veces, por eso, a diferencia de otras corrientes, los psicoanalistas a veces celebramos la aparición del síntoma, porque el síntoma es una manera de decirte, dejá de hacerte el boludo, poné un freno, pará. Se la pasa mal, no iba a decir otra palabrota, se la pasa mal, ¿no? Cuando uno tiene un síntoma, lo primero que un paciente viene a un consultorio nuestro es decir, sacame esto, como cuando uno va a un consultorio de un médico porque está ante una dolencia, sacame esto. Nosotros, en lugar de eliminar el síntoma, como se considera quizás en la filosofía más médica, lo que proponemos es escuchar al síntoma, ¿no? No venerarlo, escucharlo. Bueno, es la manera, digamos, de poder poner un freno y decir, bueno, para un poquito, que hay algo que no encaja. Porque bueno, igual vivo, me levanto a la mañana, morfo, más o menos tengo que autoajustar la inflación y todo esto, pero mal o bien, bla, bla, bla. Bueno, el síntoma habla por lo que no pone uno en palabra. Por eso el síntoma es una oportunidad para poder poner en palabra algo que está ahí y que quizás es doloroso de escuchar, de escucharse. Sí. No de escuchar al otro, de escucharse. No me voy a meter yo en eso. No estoy en mi facultad. Muy difícil. Sí, yo estoy Nos medio- acomodamos en el diván. Hacemos terapia grupal. Bueno, entonces, Bueno. dicho esto y agradeciéndole a Hernán No, la yo soy disposición, agradecido. que se extendió un montón de lo que nos había dicho, bueno, llamar a todos a la Asamblea General. Esta comisión hace llamados a las Asambleas Generales, de donde nosotros planteamos junto a la Junta Interna los planes de lucha, y bueno, la idea es
salir a luchar por todo ese tiempo que no es dentro del hospital, digamos. Todo eso que nos pasa a raíz de trabajar en este hospital nos invalida nuestra vida real, que es la que está afuera. Así que, bueno, un agradecimiento enorme que hayas venido y, bueno, nos vemos en la lucha.